Pueden acompañarme, hermanos, ahí a la carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al versículo 17. Quisiera leer ese texto a manera de introducción en este pasaje. Uno, dos. ¿Lo tienen, hermanos? La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 10 al versículo 17. Dice el Señor: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Os escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Os he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno. No améis, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí viene una pregunta en el versículo 17, hermanos: ¿cómo tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios en este 2023? ¿Cómo tú y yo podemos obrar bajo la soberanía de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos obrar bajo la voluntad de Dios en este 2023? Son buenas preguntas, porque probablemente en el 2021, el 31 de diciembre, a las 12 de la noche del año anterior, hiciste muchas promesas al Señor. Y hoy tenemos 1 de enero del 2023 y no las has cumplido. ¿Cómo tú y yo podemos ir en pos del Señor en este 2023? Quiero que me acompañen, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Cómo tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios en este 2023? ¿Cómo tú y yo podemos cumplir al Señor a cabalidad y ir y obrar en pos del Señor de acuerdo a su voluntad en este 2023? Bueno, hermanos, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1 al 11, encontramos dos iglesias modelos en el antiguo tiempo, en el primer siglo, en los cuales el apóstol Juan escribió a las iglesias. A la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 al 7, y a la iglesia en Esmirna, y lo pueden ver, versículo 8 al versículo 11. Hay mucho que tratar y ya lo hemos tratado, hermanos, pero un tema maravilloso ahí, hermanos, en esos 11 versículos, aprendamos de Éfeso y Esmirna. De Éfeso podemos aprender a no ser fríos en el amor hacia el Señor Jesucristo en este 2023. A no ser fríos en el amor hacia nuestro Señor Jesucristo en este año 2023. Y de Esmirna podemos aprender a ser fieles al Señor en tiempos difíciles. Dos maravillosas verdades ahí que nos enseña el Señor a la iglesia de Éfeso: no ser fríos en el amor hacia el Señor Jesucristo. Por favor, hermanos, vamos a ver, nos vamos a detener en algunos versos nada más, pero así rápidamente vean cómo el Señor, hermanos, se presenta, o cómo el sujeto
de la alabanza se presenta ahí a Éfeso en el versículo 1. Vean, hermanos, del capítulo 2, verso 1, dice el Señor: comienza a escribir, o escribe al ángel o al mensajero de la iglesia, ¿a dónde? En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Vean cómo a todas las iglesias el Señor se presentó con diferentes aspectos de su carácter, o se presentó con diferentes atributos que únicamente pertenecen a su gloria. En este caso, a la iglesia de Éfeso se presenta como el Dios soberano que tiene el control de cada miembro de su iglesia, pero aún más, también este Dios soberano tiene el control de cada pastor ahí en su iglesia. Y podemos ver, hermanos, ahí en el capítulo 1, versículo 20, podemos entender cuál es el misterio de las estrellas, cuál es el misterio de los candeleros. Vean el versículo 20 del capítulo 1. Cristo le dice a Juan: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra o en su derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. ¿Qué significa eso? Esos ángeles se pueden traducir como mensajeros o se pueden traducir como pastores. Y esto es maravilloso porque Cristo, el pastor de pastores, tiene en su mano el control de cada pastor en su iglesia. Y esto nos debe de llenar de consuelo, porque Cristo tiene en su mano el control de la situación del pastor Julio en este momento. De su mamá, porque está sufriendo, pero Dios, como Dios soberano, tiene el control de ello. Pero también tiene el control de tu vida y conoce todo lo que pasa en nuestra congregación. ¿No es motivante, hermanos? ¿No es esperanzador escuchar esto en 1 de enero del 2023? Saber de que Cristo es soberano en nuestras vidas y en toda situación y circunstancia, tanto adversa como bondadosa, que Él permite. Eso es maravilloso, hermanos. Allí en el capítulo 2, versículo 1, Él tiene el control. Cada hermano de la iglesia tiene el control de cada pastor. Pero aún más, vean el versículo 1 del capítulo 2. Dice al final: el que anda en medio de los 7 candeleros. Él se mueve. Y la idea ahí es que Él continuamente camina o anda caminando en medio de su iglesia. ¿No es maravilloso saber que al salir de aquí hacia tu hogar va Cristo ahí contigo? ¿Es maravilloso saber que cuando estás trabajando está Cristo contigo? Pero ¿no es aterrador también saber de que cuando pecas Cristo está ahí también? ¿Con qué motivaciones vienes a la iglesia? ¿Con cuánto amor y con cuánta dedicación vienes a la asamblea del Señor, sabiendo esta verdad? A mí me aterra saber esto, pero también me consuela, porque sé de que a lo largo de todo el 2023, así como todo el 2022, Cristo se movió en mi vida y de igual manera se mueve en tu vida. Qué palabras del Señor y qué manera de presentarse a una iglesia en el cual su pecado fue perder su amor hacia el Señor. Ahí en Efesios capítulo 2, hermanos, versículo 1, hermanos. Bueno, entonces en el versículo 1 tenemos la presentación del sujeto en la alabanza a Éfeso, hermanos. Encontramos de que Él se presenta como un Dios soberano, tiene el control de cada miembro de la iglesia, tiene el control de cada pastor en su iglesia, de cada líder, de cada mensajero, como lo dice esa palabra o se traduce esa palabra ángel, y eso es maravilloso saberlo, hermanos. Pero vean el versículo 9, el versículo 2, hermanos, del capítulo 2, ahí en Apocalipsis 2:2. Aquí encontramos, hermanos, algunas características que resaltaban en la iglesia a los efesios, hermanos. Vean por favor, dice el Señor: yo conozco. Enfático, hermanos. Esto tiene
tiene bastante conexión con el versículo 1, porque Jesucristo, el pastor de pastores, el dueño de la iglesia, es soberano, pero en su soberanía Él conoce todo a cabalidad en su iglesia. Él conoce cómo obra cada ministerio en la iglesia. Él conoce cada motivación de cada líder para servir en la iglesia, y conoce también cada motivación de cada pastor en su iglesia. El Señor le dice: yo conozco tus obras. ¿Qué significa esto, hermanos? El Señor conocía a cabalidad, sin ninguna duda, sin nada deja por fuera de su iglesia. Él conoce las obras de su iglesia. ¿Y qué obras tenía Éfeso, hermanos? Vean el versículo 2. En primer lugar, ellos tenían arduo trabajo. ¿Qué significa eso, hermanos? Evangelizaban, proclamaban el mensaje del Señor. Estos hermanos sabían muy bien del por qué existía la iglesia. Mateo capítulo 28, hermanos, versículo 19, versículo 18 y 19. Id a todas las naciones, prediquen el evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arduo trabajo significa que estos hermanos trabajaban incansablemente, hermanos, predicando el evangelio. ¿Qué hay de ti, hermano? ¿Hablas del evangelio con tus amigos? ¿Hablas del evangelio con tu familiar? ¿Hablas del evangelio con aquellos que están a tu alrededor y sabes que no son creyentes? ¿O te quedas callado? Aquí tenemos un ejemplo de iglesia. Vean, número 2, hermanos. Estos hermanos tenían paciencia, y la idea de paciencia ahí es resistencia ante las pruebas adversas de la vida. Los hermanos estaban sufriendo y sufrían persecución. ¿Cómo vas a responder tú ante las situaciones difíciles del 2023? ¿Cómo respondiste en el 2022 ante las situaciones difíciles que vinieron a tu vida? ¿Te alejaste de la iglesia durante mucho tiempo y regresaste cuando todo había calmado? ¡Oh, qué clase de hermano! ¿O verdaderamente resististe al lado del Señor Jesucristo? Esta es una buena pregunta ahí en el versículo 2 del capítulo 2. Paciencia no significa quedarse sentado a que pasen las situaciones y venga lo bueno, sino más bien paciencia significa resistencia ante las situaciones pesadas o cargas pesadas de la vida. ¿Cómo responderás tú este año 2023? Todo el mundo quiere escuchar: oh, eres hijo de un rey y vendrán cosas mejores a tu vida, ¿sí o no? Plagado el Facebook. Este año el Señor te promete cosas mejores a tu vida. Aleluya, amén, gloria a Dios, eso quiero. Qué increíble, hermanos. Pero aquí vemos que los hermanos tenían paciencia ante las situaciones difíciles. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a responder como estos hermanos? Porque nuestra carnalidad es huir de la iglesia y del Señor ante las cargas difíciles de la vida. Esa es nuestra naturaleza. Aquí encontramos la soberanía de Dios, su conocimiento en la iglesia, pero encontramos la naturaleza del hombre. Frágiles, débiles. Sucumbimos ante el pecado, sucumbimos ante las tentaciones. Huimos de la iglesia del Señor. Pecadores. Y vean, hermanos, versículo 2, número 3. Los hermanos en su trabajo, en sus obras, también no podían resistir o soportar a los que pecaban en la iglesia, es decir, confrontaban el pecado. Estos hermanos tenían fuertes convicciones doctrinales, hermanos, verdaderamente. Probablemente como comunión, probablemente como cada hermano aquí hoy que se congrega, se reúne en los sicres. Conocemos en un sentido quién es Dios, quién es Cristo, cuál es la obra del Espíritu Santo. Oh, amén, aleluya, cuando decimos Cristo es la autoridad de la iglesia. Pero ¿aplicas esas verdades a tu vida? ¿Aplicas las verdades del Señor? ¿Aplicas el conocimiento del saber de que Cristo es santo cuando estás expuesto a la tentación y al pecado?
Lo haces verdaderamente porque estos hermanos confrontaban el pecado. Versículo 2, aún más dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Otra vez reitera el texto que estos hermanos conocían del Señor. Sabían quién era el Señor. Sabían sus atributos, su justicia, su santidad. Y cada vez que un hombre predicaba en el púlpito, corroboraban como los hermanos diligentes de Berea. Ellos verdaderamente decían amén a algunas cosas, pero corroboraban otras cosas. Y dice el texto que los hallaban mentirosos. Eran impostores. Como hoy en día, ¿no? Aquellos que endulzan el oído, ¿verdad? Aquellos que le dicen a la gente: paga por tus pecados. Trae tu sobre lleno al altar. Pacta. Si todos conociéramos que ningún pacto es por dinero, supiera la gente verdaderamente que esos son falsos pastores y falsos maestros. Y espero que estén grabando y que se publique este video. Versículo 2. Pero también los hermanos ahí en Éfeso dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de ¿qué, hermanos? Todas las obras que hacía la iglesia en Éfeso, ¿cuál era su causa? ¿Cuál era la motivación, hermanos? ¿Cuál era la motivación? Amor al Señor Jesucristo. Ellos predicaban por causa de Cristo. Ellos sufrían por causa de Cristo. Ellos confrontaban el pecado por amor al Señor. Ellos eran diligentes en la escritura por amor al Señor. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti, hermano? ¿Eres diligente en tus lecturas bíblicas? ¿Sabías que ayer tenías que terminar tu calendario de lecturas bíblicas? ¿Sabías que hoy toca leer Génesis 1 y Mateo capítulo 1 para comenzar nuestro calendario bíblico? ¿O le dedicaste toda la madrugada al Netflix por ser 31 o 1 de enero? ¡Wow! Maravilloso, hermanos. No es pecado ver televisión, pero cuando dejamos lo más importante, eso es pecado. Así que, hermanos, una iglesia ejemplo hasta el versículo 2 del capítulo 2, hermanos. Un gran ejemplo esa iglesia. Versículo 3 todavía reitera el Señor ahí en el texto, hermanos, qué obras, qué alabanza la que tenía esta iglesia. Qué maravillosas enseñanzas ahí en el versículo 2 y 3. Pero en el versículo 4 viene la confrontación del Señor a la iglesia. Y ahí es donde creo que nos vamos a detener un poco más, porque eso es lo que necesitamos para este 2023. ¿Por qué no perseveramos? ¿Por qué nos desanimamos tan fácil? ¿Por qué nos alejamos del Señor tan fácil? ¿Por qué sucumbimos ante una presión de un mundo pecaminoso y caído, pero que es tan seductorio a la vez, en contraste con el Señor? ¿Por qué sucumbimos? Vean versículo 4 del capítulo 2. Pero tengo contra ti, o la idea, tengo continuamente contra ti que has abandonado o has dejado ¿el qué, hermanos? Tu primer amor. ¿Ven el pecado ahí, hermanos? ¿No ha pasado eso en tu vida muchas veces? Abandonado al Señor como nuestro primer amor, como lo más importante, como la prioridad más grande de esta vida, o como lo prioritario. Por ejemplo, hermanos, quizás ayer tu lista de prioridades en la agenda fue un mejor sueldo. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Quizás tu lista de prioridades en la agenda fue un mejor trabajo. ¿Es bueno? Sí. Quizás en tu lista de prioridades ayer fue cambiar de hogar o cambiar de casa, en un sentido, a una colonia de más plus. ¿Es bueno? Sí, es bueno.
Claro que es bueno. Quizás tu prioridad ayer fue un mejor carro, el último modelo. ¿Es bueno? Sí es bueno. Pero cuando lo más importante son esas cosas antes de Cristo, eso es pecado. Ese es el énfasis de ese versículo 4. La prioridad, nuestro primer amor, lo más importante en esta vida debe de ser Cristo. Cristo. ¿Cómo comenzaron los hermanos de Éfeso? Una iglesia tan buena, una iglesia tan alabada por el Señor, versículos 2 y 3. ¿Cómo es que comenzaron a abandonar al Señor en su primer amor? La carta a los Efesios nos da bastantes detalles, hermanos. Porque recordemos de que el libro de Apocalipsis fue escrito más o menos entre el 90 al 95 después de Cristo. Ya el apóstol Juan es el que manda estas cartas a las diferentes iglesias. Pero la carta a los Efesios fue escrita más o menos en el 60 después de Cristo. Han pasado más o menos 35 años. Ya ha habido un cambio de generación en esta iglesia, ahí en Apocalipsis. Los primeros hermanos aprendieron fielmente del Señor y agarraron las convicciones y las verdades bíblicas en su corazón y las aplicaron a su vida. Pero 35 años más tarde entró otra generación donde no aprendieron bien acerca del primer amor. No aprendieron bien de cómo aplicar ese primer amor a sus vidas. Acompáñenme por favor a la carta de Efesios, capítulo 1, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 1, hermanos, versículo 15 en adelante podemos ir leyendo, hermanos. Este es Pablo quien dirige esta carta a los hermanos de Éfeso, ahí en el 60 después de Cristo, hermanos. Dice Pablo a los hermanos: por esta causa también yo, habiendo oído de qué, hermanos, su fe, una fe salvadora. Los hermanos en Éfeso, o la primera generación de ahí en Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, era una generación salva en el Señor Jesús, y de vuestro amor. Vean, hermanos, cómo esta iglesia comenzó: de vuestro amor, no solamente al Señor, sino para con todos los hermanos, con todos los santos. Una manera en la que una iglesia muestra su amor al Señor, o su primer amor al Señor, es en la manera en que cómo se aman los unos a los otros. Una manera en que tú demuestras que amas genuinamente al Señor Jesucristo es cómo tú amas a tu hermano. Cómo estás amando a aquel hermano que está sentado a la par tuya. Una manera en que una iglesia demuestra cuánto ama al Señor Jesucristo es una iglesia que tiene comunión los unos con los otros. Por ejemplo, ¿vas a orar hoy por nuestro hermano Julio, quien se encuentra doliente? Es un miembro de nuestra iglesia. Y no es porque sea pastor, es más que todos. No, es un hermano en la fe también. Y debemos de amarlo mostrándole nuestras oraciones por el luto y el dolor que siente su familia. Así como por todos aquellos que sufren. Así que estos hermanos mostraban amor los unos con los otros, pero en Apocalipsis cayó esto. Es decir, los hermanos sentían frialdad los unos por los otros. Eran apáticos, eran insípidos en el amor los unos con los otros. ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comienza a dejar de amar a mis hermanos? Cuando comienzas a menospreciar las reuniones en la iglesia. Me da igual. Cuando comienzas a menospreciar las reuniones de los grupos pequeños. Cuando comienzas a menospreciar el consejo del Señor en la Escritura. Entonces caemos en nuestro amor para con el Señor. Nos vale
Así como el mundo le vale las reuniones de la iglesia, así hay muchos fríos hoy por hoy, en el 2023. No están creciendo, no se están empapando del Señor. Y piensen por un momento, si no crecemos a solas en nuestros hogares, ¿cuán importantes son las reuniones entonces? Claro que son importantes, porque muchas veces, perdón la palabra, somos holgazanes y perezosos en nuestras diligencias espirituales. Nos cuesta leer la Escritura, esa es la carnalidad del hombre. Por mucha risa que nos cause, es más fácil ver 5 horas de Netflix e ir a sentarnos 2 horas en el cine. Es más fácil que leer la Escritura. Esa es una verdad del ser humano y esa es nuestra naturaleza. Entonces necesitamos de las reuniones dominicales, de los ICRES, de las reuniones de damas, de las reuniones en la convivencia los unos con los otros, de la comunión. Vean por favor Efesios, sigamos leyendo versículo 16. Pablo dice: escucho de su amor para con todos los santos, en el versículo 15. Y en el versículo 16 Pablo, en vista de lo que ha dicho, no ceso de dar gracias por ustedes. ¿Por quiénes? Por los creyentes que tenían amor unos por otros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y vean qué más habían agarrado estos hermanos de Éfeso: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, versículo 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Los hermanos sabían quién era Dios, pero aplicaban el conocimiento de Dios a sus vidas. Y tenemos 3 capítulos en el libro de Efesios en los cuales encontramos las verdades eternas y espirituales de Dios en Cristo hacia el creyente. Y del capítulo 4 al 6 encontramos la vida práctica de la iglesia. Así que los hermanos conocían quién era el Señor y aplicaban estas verdades en su vida práctica. Cuando tú y yo somos perezosos, negligentes en el estudio de la palabra del Señor, nuestras relaciones van a ser perversas. Y si no, díganmelo aquí los matrimonios. ¿Qué tan separados están del Señor? ¿Qué tan separados están el uno del otro? Eso es como 1 más 1 es 2. Si no, díganme los padres en la relación con los hijos. ¿Qué tan separados están los padres del Señor? Díganme cómo andan las relaciones con sus hijos. Por la banda. Increíble, hermanos. Entre más cerca estamos del Señor en nuestras responsabilidades, más cerca y más genuinas son nuestras relaciones el uno con el otro. Entonces, si has sido negligente en el 2022, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de obrar. Y aún más, ahí en Efesios capítulo 1, vean versículo 19 y 20, vean que los hermanos aplicaban este conocimiento, pero también los hermanos inquirían diligentemente en el poder que obraba en ellos. Dice el versículo 19 del capítulo 1, dice: y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Los hermanos en Éfeso, en su primer generación, dependían del poder del Espíritu Santo. Qué increíble, hermanos. Conocían quién era el Padre, quién era el Hijo y cuál era la obra del Espíritu Santo. Ningún sermón ni nuestras relaciones sin la operación del poder del Espíritu Santo serían genuinas, verdaderamente. Entonces los hermanos, yéndonos a Apocalipsis ahora, cayeron en sus responsabilidades como cristianos. ¿Cuántas veces has caído en tus responsabilidades como creyente? Has dejado de leer la Escritura, has dejado de orar, has dejado de congregarte, has dejado de servir, has dejado de cumplir al Señor. ¿Por qué? Porque has caído en tus responsabilidades como creyente. Y hoy por hoy te encuentras frío. Vean a su alrededor quizás cuántos ya no están entre nosotros, porque están sumergidos en el mundo, están sumergidos en un trabajo, están sumergidos anhelando los bienes materiales, están sumergidos en inmoralidad, así como el mundo anda.
Así hay muchos hoy ya en el ámbito cristiano. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque un día cayeron en sus responsabilidades como cristianos. Dejaron al Señor, dejaron el consejo del Señor, se adaptaron a la corriente de este mundo y cayeron fríos al Señor. Increíble, hermanos. Entonces aprendemos de Éfeso a no ser fríos en el amor hacia el Señor Jesucristo. Por favor, vamos a Apocalipsis para ir culminando. El versículo 5, terminamos ahí y pasamos a Esmirna. Dice el versículo 5: en vista de que has caído de tu amor hacia mí y hacia mi iglesia, les dice el Señor. Vean, un mandato ahí en el versículo 5: recuerda, o en vista del pecado que tienes, recuerda continuamente de dónde has caído y arrepiéntete. La idea ahí es: comienza a obrar cuando comenzaste o cuando viniste a la salvación. ¿Qué hicimos en el momento de ser salvos? Recuerdo de que agarré la Biblia como cuando alguien está trabajando bajo el sol a las 12 de la noche con un refresco de esos negros que no voy a decir el nombre por no dar la publicidad, que quema por aquí, ¿verdad? Agarramos la Biblia a leerla fuertemente y preguntaba al pastor: ¿qué significa esto? Pastor, ¿y por qué esto? Recuerda eso, hermanos. ¿Cómo llegaste al Señor? Como cuando los esposos se conocieron allá hace 10 o 15 años por primera vez. Como cuando el pastor Luis vio a Carolina por primera vez allá en la universidad. ¡Wow! ¡Qué mujer! Ella tiene que ser la dueña de este pechito. Pero, lo siento, amor, no lo tenía en las notas, se salió. Pero, hermanos, el Señor tiene que ocupar todo y completamente tu corazón. Y esto me lleva a otra pregunta: ¿qué Señor está ocupando tu corazón en este momento? ¿Es un trabajo antes que Cristo? ¿Es un sueldo antes que Cristo? ¿Es un nuevo carro antes que Cristo? Porque si es un nuevo carro, si es un nuevo sueldo, si es un nuevo trabajo, vas a pecar ante esas cosas. Vas a abandonar al Señor Jesucristo ante esas cosas. Fácilmente vas a robar, fácilmente vas a mentir, fácilmente vas a obrar impíamente por conseguir eso. Pero si Cristo es el centro de tu corazón, es el Señor y hacedor de tu vida, hoy 1 de enero de 2023, oh hermano, gloria a Dios. Si estás ahí, gloria a Dios. Pero si no estás ahí, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque lo que va a decir al Señor en los siguientes versículos es que Él iba a quitar o iba a eliminar a esa iglesia por no arrepentirse. Así que hasta ahí, hermanos, aprendemos a no ser como Éfeso, no ser fríos en el amor hacia el Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu corazón con respecto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás amando a tu hermano? ¿Estás orando por tu hermano? ¿Tienes buenas relaciones? ¿Renuncias a tu ego? ¿Renuncias a tu soberbia? ¿Renuncias a tu orgullo por el bien de tu hermano? Hombres, esposos, renuncian a lo que quieren por el bienestar de sus esposas en este 2023. Espero que sí. Esposas, renuncian a sus propios deseos por el bien de sus esposos. Y padres, renuncian a sus propios deseos por el bien de sus hijos, obviamente bíblicamente y con límites, porque ahí se encuentra el énfasis de este versículo 4. Debes demostrar el evangelio como Cristo lo mostró contigo en la cruz. Él mostró amor y lo sigue mostrando hoy en día y lo seguirá mostrando a lo largo del 2023. ¿Cómo estás tú hoy? Hoy es buen día para que te arrepientas y vengas a tu primer amor, como cuando fuiste salvo hace 10, 15 años y comenzaste a ser diligentes
perseverando en la iglesia, sirviendo, leyendo la escritura, congregándote, ayudando al hermano, sirviendo a la iglesia. Así que es buen día para comenzar eso. Ahora saltemos, hermanos, a la iglesia en Esmirna. Capítulo 2, versículo 8 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Nuevamente, hermanos, vean el sujeto en la presentación a la iglesia en el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Esmirna, y vean cómo se presenta. Tiene características de sus atributos, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió dice esto. ¿Qué manera de presentarse? Se presenta como el Dios eterno. ¿Por qué? Porque varios hermanos o algunos hermanos en Esmirna estaban siendo perseguidos para matarlos. Es decir, algunos creyentes en Esmirna estaban muriendo por causa de Cristo. Y desde aquí ya podemos ver ser fieles al Señor Jesucristo en tiempos difíciles. Tú no conoces el futuro, yo tampoco, y no sabemos qué va a venir en este año 2023. Pero la idea aquí es ser fieles al Señor Jesucristo en tiempos difíciles. Aprendamos de Esmirna. Vean versículo 9, el Señor les dice: yo conozco tus obras, así como a Éfeso. ¿Y qué era lo que estaba pasando en la iglesia? Tu tribulación. ¿Qué significa esto, hermanos? Los hermanos en Esmirna estaban sufriendo con dolor. Esa es la idea ahí de esa palabra tribulación. Sufriendo con dolor. Sufriendo con dolor. Vean, versículo 9. Los hermanos también estaban enfrentando, tenían una condición de pobreza. Vean ahí en el versículo 9. Pobreza, eran pobres. Ya este versículo 9 aplasta el falso evangelio de la prosperidad. Hay una iglesia pobre en el Nuevo Testamento. Pero eran fieles. Pobres. La idea de pobres es que estos hermanos no tenían para las necesidades más básicas del ser humano. ¿Cuáles son las necesidades más básicas del ser humano? Comida, bebida y vestido. Y agreguémosle techo. 4 necesidades básicas en el ser humano en los cuales la iglesia de Esmirna no lo tenían. No tenían para comer, no tenían para beber, no tenían techo, no tenían para vestirse. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Piensa por un momento no llevar comida a tus hijos. Piensa por un momento no encontrar trabajo por causa de ser cristiano. Piensa por un momento no poder entrar a ningún supermercado ni a ningún mercado público por causa de ser cristiano. Eso estaban enfrentando los hermanos. Ninguno de los que están aquí estamos enfrentando esta situación. Pero, de manera general, ¿qué situaciones difíciles han venido a tu vida en este 2022? ¿Algún problema médico en tu salud? ¿Falta de dinero quizás? ¿Falta de trabajo por la falta de empleo en el país? ¿Diferentes necesidades familiares quizás? Puede ser. ¿Qué tan fiel has sido al Señor? ¿Y qué tan leal has sido al Señor en tiempos difíciles? Vean el versículo 9. Conozco tu pobreza, pero entre paréntesis enfático el Señor les dice: pero tú eres, ¿qué, hermanos? Eran pobres terrenalmente, pero espiritualmente, ¿qué eran? Y aquí encontramos una gran verdad, hermanos, del evangelio en cada creyente. Antes que cualquier bien terrenal, es más importante la salvación. Antes que cualquier situación adversa y terrenal, es más importante y es más preponderante la salvación dada por nuestro Señor Jesucristo. Aunque tu mente te diga que no es así. Aunque tu mente te diga: necesito un aumento al salario. Quizás sí, lo necesitas, es bueno, pero es más importante la salvación en tu vida. Y si hay personas en esta audiencia que no son cristianos, es un buen momento para reconocer al Señor Jesucristo, porque si no tienes a Jesucristo,
Podemos ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo le dice el Señor a la iglesia en la Odisea? Le dice Apocalipsis 3, 17: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Vean que habían ricos en la iglesia, pero para ellos las riquezas era lo más importante. Y el Señor les dice, versículo 17: de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener el mejor trabajo, puedes tener el nivel social más grande, puedes venir de la mejor escuela, de la mejor universidad, puedes tener a tus hijos en las mejores universidades y escuelas, pero si tú y tu familia no tienen a Cristo, son pobres, ciegos, desventurados y desnudos. Punto. Qué increíble, hermanos. Jamás podemos comparar las riquezas espirituales en Cristo con las cosas efímeras, pasajeras de esta tierra. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Buscar estas cosas, buscar ser ricos, buscar tener salud. ¿Sí o no, Elías? ¿Verdad que sí? Es la naturaleza del hombre. Buscar estar bien antes que Cristo. Pero aquí encontramos que las verdades de Cristo son más preponderantes, hermano. Eso lo deja bien claro el versículo 9. Los hermanos eran pobres, tenían necesidades terrenales, pero eran ricos. ¿Qué hay de ti, hermano? ¿Cómo estás con lo que Dios te ha permitido tener en esta tierra? ¿Estás contento con ello? Y para aquellos que el Señor les ha permitido tener bienes, están contentos, pero también están siendo fieles al Señor con lo que Dios les ha permitido tener. Eso es gracia de parte del Señor. Aquí vemos a un Señor, a un Dios justo, que no hace acepción de personas. Tanto pobres como ricos tienen la oportunidad de ser salvos, pero es responsabilidad del hombre reconocer a Cristo. En otras palabras, hermanos, vean cómo lo dijo otro autor con otra perspectiva. Vamos a Filipenses, por favor, para ir culminando, hermanos. Llevamos ya 42 minutos. Filipenses capítulo 4, hermanos, versículo 10. El apóstol Pablo ahora, en otra manera, en otra perspectiva, pero la misma idea, hermanos. Vea cómo él consideraba la escasez y cómo consideraba la abundancia. ¿Qué era lo que él tenía en su corazón? Capítulo 4, versículo 10, dice Pablo a la iglesia: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban prontos o solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Vean 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta es una cachetada de Dios, hermanos. Cuando no estamos gozosos ni contentos con lo que tenemos, cuando no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha permitido tener, sea poco o sea grande. Aquí encontramos la pecaminosidad del hombre. Renegamos, orgullosos, altivos, renegamos contra Dios cuando estamos en situaciones difíciles, y aún más nos alejamos del Señor. Aquí encontramos a un apóstol genuino hablando de escasez. Un apóstol de estos tiempos no va a tocar este texto, hermanos, jamás. El punto y el enfoque de este texto aquí, hermanos, es contentamiento en medio de las situaciones adversas, en medio de la escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. Y vean versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí tiene voz este versículo 13, ahí en la abundancia o en la escasez tiene voz para aplicarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué increíble, Señor. Gloria a Dios por estos textos. ¿Cuánto gozo tienes tú cuando se han presentado situaciones difíciles? ¿Y cuánto contentamiento tienes tú cuando se han presentado situaciones adversas a tu vida? ¿Cuánto gozo tuviste y contentamiento tuviste en el 2022? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuán fiel y cuán leal fuiste al Señor en tiempos adversos? Si no cambia tu corazón y tu actitud o manera de pensar, no vas a cambiar en el 2023 tampoco, seguirás igual. Entonces tienes que ver al Señor y estar contento en todo lo que tienes, en todo lo que te da. Y veamos y aprendamos del Maestro de Maestros. Para terminar, veamos a Cristo, que fue lo que dijo. Vamos a Mateo capítulo 6, hermanos. Vean, versículo 22 al versículo 24, hermanos. En un contexto de las riquezas, en un contexto donde las riquezas pueden opacar nuestra mirada hacia el Señor Jesucristo, y en un contexto donde las riquezas pueden corromper nuestro compromiso hacia el Señor Jesucristo. Vean a Mateo capítulo 6, versículo 22. ¿Lo tienen? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y vean versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden haber dos señores en tu vida. La iglesia de Esmirna entendió bien esto a través de los apóstoles. Entendió de que la prioridad para ellos era el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ese es el sentido, no otra cosa de este mundo. Sí, lo demás es bueno un trabajo, es bueno ganar, es bueno vivir bien, es bueno tener una casa, sí es bueno, pero la prioridad o lo más importante es Cristo, hermano, en tu vida. Nunca olvides esto. Y ve, hermano, salta por favor a Mateo capítulo 6, versículo 33. Un pasaje muy aprendido, muy de memoria, muchos lo recitan. Vean versículo 33, busquen, o en vista de todo lo que he dicho más, o por tanto busquen primeramente, o en primer lugar, o su prioridad, el reino de ¿quién, hermanos? El reino de tu ego, el reino de tu orgullo, el reino de tu trabajo, el reino de las riquezas, el reino de Dios. Pero cuán obstinados somos, ¿verdad, hermanos? Y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas van a ser añadidas si el Señor en tu corazón es el único Dios verdadero? ¿Qué cosas? Comida, agua, bebida, techo, trabajo, sustento. Esa es la idea de ese texto, hermanos. Y termina el versículo 34 de Mateo 6. Así que no se afanen o no pongan cargas a su corazón. Esa es la idea. No pongan cargas a su corazón por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Así que, hermanos, necesitamos aprender de Éfeso a no ser fríos en el amor hacia el Señor Jesucristo en este 2023. Ama a tu hermano, estudia la Escritura, conoce al Señor, sirve en la iglesia, persevera, crece, congrégate y crece en el Señor Jesucristo. Y aprendemos de Esmirna a ser fieles en tiempos difíciles. Y necesitamos ser fieles en este 2023. Amén, hermanos. Necesitamos estar firmes. Esto es la idea ahí de Esmirna, hermanos. Esmirna significa olor fragante. Pero un ejemplo en términos terrenales, hermanos, esa idea de estar firmes y fieles en tiempos difíciles son como los manglares allá en el sur y en el Atlántico. ¿Qué hace un manglar que está antes de una bahía? Protege la bahía de los huracanes y de las fuertes olas que embisten a la bahía. Eso es lo que hace un manglar. Y el manglar se mantiene firme. Todo lo contrario a un faro. Un faro resiste ahí, pero el manglar está ahí fuertemente, continuamente, para embistir las olas y que las olas no destruyan la bahía. Así como un manglar está firme, protegiendo, cuidando, ayudando a que una bahía no sea destruida por un huracán o por las fuertes olas, así tú, hermano, debes de estar firme, fuerte, leal, fiel al Señor en este 2023. Porque no conoces el futuro y no sabes lo que este 2023 puede traer. El Señor puede traer por su soberanía a tu vida. Así que, una última pregunta para todos, antes de orar. ¿Qué tan leal y qué tan fiel has sido y vas a ser en este 2023 hacia el Señor Jesucristo? Espero de que seas como Esmirna. Y espero de que no seas frío como la iglesia de Éfeso. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Padre, gracias, oh Dios, por tu bondad y misericordia. Te alabamos. Te agradecemos, oh Dios, por textos tan maravillosos, poderosos, que nos consuelan, nos redarguyen, nos alientan, pero también, Padre, nos ponen a temblar por tu carácter, por tus atributos, oh Dios. Ayuda a la iglesia, oh Dios, a estar, oh Dios, calientes, fuertemente, oh Dios, como brasas fuertes, encendidas en el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser leales y fieles en tiempos difíciles. Que todos podamos aprender como de Éfeso y de Esmirna en este 2023. Gracias, oh Dios, te alabamos en el nombre de Cristo, para la gloria y honra tuya. Te alabamos, oh Cristo, pastor de pastores, dueño de la iglesia. Compraste a tu iglesia con tu sangre. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.